Continuamos con el viaje realizado en el 2001 y de Lucca nos dirigimos a Pisa. Pisa se encuentra casi completamente rodeada de murallas con estrechas puertas. Fue fundada en el siglo VII a.C. a orillas del mar, pero la línea litoral se fue retirando por la configuración del fondo del mar. Está atravesada de norte a sur por un gran eje comercial cerca de la margen del río Arno. Ya estamos en Pisa y estamos cruzando ahora el río Arno con una vista desde el puente di Meso. El río Arno nace en el monte Falterona, en los Apeninos, y desemboca en el mar de Liguria, recorriendo 214 kilómetros. A lo lejos vemos el puente de la fortaleza, construido en el 1200. Terminamos de cruzar el puente di Meso, o del medio, llamado así porque está en el medio de la ciudad. Y nos encontramos con el Casino de los Nobles, que se encuentra en la Plaza Garibaldi. La plaza se encuentra delimitada por edificios históricos, como tenemos aquí el Casino de los Nobles del siglo XVIII. Y en el centro, el monumento dedicado a Garibaldi. Se trata de una escultura de bronce sobre un pedestal de piedra de Ettore Ferrari de 1892. El edificio del casino tiene un pórtico de sillería y arriba una terraza con balaustrada. Y llegamos ahora a la Plaza de los Caballeros. Esta plaza, que constituye el centro histórico de Pisa, debe su nombre a la Orden de los Cavalieri di Santo Stefano, que fue creada para combatir a los infieles. Y esta es la iglesia de San Stefano, edificada en 1569, con fachada de mármol blanco, verde y rosa. El interior es amplio y luminoso de una sola nave. El altar es de mármol policromado y bronce dorado de Giovanni Battista Foggini, y abajo se encuentran las reliquias de San Esteban. El magnífico techo tiene 6 pinturas que representan episodios civiles y militares de la orden. Y este es el Palacio de los Caballeros, que fue reconstruido por Vasari en 1564, dándole a la fachada un efecto de simetría y armonía. Las pinturas esgrafiadas fueron realizadas por Battista del Verrocchio y Forzoli di Alesso. Delante del palacio, la estatua de Cosme I de Medici, realizada por Pietro Francavilla. El Palacio del Orologio o del Reloj está en un área que fue ocupada por etruscos, por lo que vemos en la fachada restos arqueológicos. Surge en el siglo XX como la fusión de dos estructuras. A la izquierda teníamos una casa-torre y conectada por un paso elevado surgía la torre llamada Della Muda. Y en 1696, sobre el paso elevado, se ubicó el reloj que da el nombre al palacio. También se encuentra el Palacio de la Gerardesca. Fue reconstruido por Vasari en el 1607 sobre los restos de la Torre de la Fame, donde el conde Ugolino de la Gerardesca, acusado de alta traición tras la derrota de Meloria, fue condenado a morir de hambre junto con sus hijos. Entramos por la Puerta Santa María a esta plaza conocida como Campo dei Miracoli. Y aquí se encuentran 4 edificios que componen uno de los conjuntos monumentales más famosos del mundo. El Baptisterio, el Cementerio, el Duomo o Catedral y la famosa Torre Inclinada. Y aquí vemos los trabajos que se están efectuando para reforzar los cimientos y evitar que se desmorone. Fue comenzado por Bonanno Pisano en el 1173 y se terminó en el 1350. El campanario de 58 metros es de mármol blanco y purísimo estilo románico.
Tiene 7 campanas acorde con la escala musical. Como las torres bizantinas, está formado por 6 plantas de galerías con columnillas que parecen enroscarse en espiral debido a la inclinación del monumento. La catedral se financió con el botín obtenido en las expediciones contra los musulmanes. La comenzó Buchero en el 1063 y luego lo sucedería Reinaldo. Las 4 hileras de galerías con columnillas de la fachada son de Reinaldo y equilibran este poderoso conjunto con planta de cruz latina y aparejo de mármoles claros y oscuros. La puerta que abre al brazo derecho del crucero tiene 2 batientes románicos de bronce realizados en el siglo XII por Bonanno Pisano. Esta es una imagen exterior del crucero. El interior es realmente grandioso, tiene 100 metros de longitud, 5 naves, un ábside de gran profundidad e innumerables columnas que ofrecen múltiples y sorprendentes perspectivas. El crucero, a su vez, está dividido en 3 naves. El mosaico Cristo en Majestad con la Virgen y San Juan Evangelista. El rostro de Juan fue la última obra pintada por Cimahue en 1302. Se destaca el púlpito, que fue esculpido por Giovanni Pisano y fue realizado entre 1302 y 1311. Está apoyado en 6 columnas de pórfido y 5 pilares decorados con figuras religiosas y alegóricas. El cubículo, de planta circular, está formado por 8 paneles ligeramente curvados y decorados con escenas de la vida de Cristo en las que intervienen incontables personajes de gran expresividad. Cerca del púlpito se encuentra la llamada lámpara de Galileo, cuyas oscilaciones sugirieron al científico Pisano su teoría de los movimientos isócronos del péndulo. Las tribunas están marcadas por tríforas que discurren también a lo largo del crucero. El techo, dorado y artesonado, fue obra de Domenico y Bartolomeo Riminaldi en 1628. Este batisterio, comenzado en el 1153, presenta en la parte inferior las principales características del estilo románico pisano. En cambio, los gabletes y los pináculos que coronan las arquerías de la primera planta son plenamente góticos y tiene una cúpula singular terminada en forma de pirámide truncada. La pequeña cúpula que cierra la mayor, coronada por la estatua de San Juan Bautista, fue añadida con posterioridad. El interior, de 35 metros de diámetro, llama la atención por su luminosidad y su aspecto majestuoso. Sin embargo, la decoración es sobria, a base de mármoles claros y oscuros. En el centro hay una hermosa pila bautismal octogonal, obra de un artista procedente de Como, Guido Bigarelli, que la hizo en el 1246. Pero la pieza maestra es el púlpito de Nicola Pisano de 1260. Es más sobrio que el que realizó su hijo para la catedral. Reposa sobre sencillas columnas y el cubículo está formado por 5 paneles esculpidos que narran la vida de Cristo. Giovanni di Simoni, uno de los arquitectos del campanile, inició las obras del cementerio en el 1277. Después de una larga interrupción a causa de la batalla de Meloria, los trabajos se terminaron en el siglo XV. El amplio recinto rectangular está delimitado por un pórtico totalmente ciego al exterior, como vemos aquí, y en el interior las grandiosas arquerías de medio punto están decoradas con elementos góticos que crean 4 ventanales lanceolados de impresionante ligereza. En el centro se encuentra el cementerio propiamente dicho. Está constituido con tierra del Gólgota, transportada por los cruzados, según cuenta la tradición. Se afirma que era tierra sagrada, por lo que de ahí también se lo llama Camposanto.
Y las galerías donde se encuentran depositados numerosos sarcófagos grecorromanos están pavimentadas con cerca de 600 losas sepulcrales. Los admirables frescos que decoraban los muros quedaron casi totalmente destruidos en 1944 por el ataque de la artillería. Fueron realizados entre los siglos XIV y XV por Venoso Gozzoli, Taddeo Gaddi, Antonio Veneziano, entre otros. Uno de los más célebres, el ciclo compuesto por el triunfo de la muerte, el juicio final y el infierno, atribuido a Buffalmacco, se salvó y se expone en esta sala. Cruzamos nuevamente ahora el río Arno para dirigirnos a la pequeña iglesia Santa María de la Espina. Fue creada para custodiar una reliquia como fueron las espinas de la corona que le fue colocada a Cristo antes de la crucifixión. De principios del siglo XIV tiene el aspecto de un gigantesco relicario cubierto de gabletes, pináculos, estatuas y estatuillas de la escuela de los pisanos, aunque algunos han sido sustituidos por copias. El interior es pequeño y sencillo. Esta es la Virgen de la Rosa, que lleva este nombre porque antes tenía una rosa en la mano que se la ofrecía al niño. Y esta es la Virgen de la Leche de Emilio Pisano. Vemos a María dándole de mamar al niño Jesús. Cruzamos el puente Solferino y allá distinguimos el puente de la Citadela y la Torre Güelfa. Vamos a cruzar el puente de la Citadela para acercarnos a la torre que se encuentra en la Ciudadela Antigua. Se construyó en 1406 durante el primer dominio florentino, sirviendo de defensa y también de avistaje por su gran altura. Y aquí en este otro sector se encuentra la estatua de bronce de Galileo de la escultora Estefanía Guidi. Luego de visitar Pisa, nos dirigimos ahora hacia la ciudad de Siena. Siena, llamada la ciudad ocre, es una ciudad gótica edificada sobre 3 colinas en el corazón de la alta meseta toscana. Es una ciudad monumental y plenamente medieval, rodeada de poderosas murallas. Sus calles flanqueadas de palacios convergen en la conocida Plaza del Campo. Allá distinguimos la iglesia de Santo Domingo, que fue escenario de los éxtasis de Santa Catalina. Construida entre 1226 y 1265 y ampliada en el siglo XIV, sufrió incendios, ocupaciones militares, terremotos y algunos añadidos barrocos. La santa nació aquí en el 1347. A los 7 años prometió no tener más esposos que Cristo y a los 16 ingresó en la orden de las dominicas. Tuvo numerosos éxtasis y visiones y recibió los estigmas de Jesús en Pisa. El interior es de una sola nave con una serie de capillas y tiene la estructura expuesta. Contiene un retrato auténtico de la santa realizada por su contemporáneo Andrea Bagni. Y dentro de la capilla de Santa Catalina, la cabeza de la santa se conserva en un hermoso tabernáculo. Es renacentista de mármol tallado, obra de Giovanni di Stefano. Y en las paredes tenemos frescos de Sodoma en honor de la titular de la capilla. Por la calle Santa Caterina nos dirigimos hacia su casa natal. Atravesamos este patio renacentista e ingresamos a su casa natal, que está constituida por un conjunto de oratorios superpuestos.
En la planta inferior se distingue la celda donde vivió la santa y en la superior se venera la crucifixión ante la que quedó estigmatizada. La iglesia del crucifijo es de una sola nave y en las paredes hay pinturas que ilustran la vida de la santa con sus éxitos políticos en beneficio de la iglesia. La importancia de la iglesia se debe al crucifijo de madera pintada en el siglo XIII del Cristo que le dio las estigmas a la santa. Está enmarcado entre dos tablas que representan a Santa Catalina y a San Jerónimo, pintadas por Bartolomeo Neroni. Abandonamos la casa de Santa Caterina y allá divisamos la torre de la iglesia de Santo Domingo. Seguimos recorriendo las calles de Siena y acá nos encontramos con un vertedero de agua público. Se puede decir que los rincones más interesantes de Siena se encuentran en el laberinto de angostas callejuelas aledañas a la Piazza del Campo. Casi ninguna calle está nivelada en Siena y al igual que Roma está construida sobre 7 colinas. En la Catedral de Siena se destacan la fachada de gran riqueza ornamental que fue comenzada a fines del siglo XIII por Giovanni Pisano, quien la decoró con numerosas estatuas de fuerte expresividad. Es una obra maestra del gótico italiano. Tiene una fachada pantalla con un diseño geométrico como dobletes triangulares dentro de cuadrados, óculas y arquivoltas con circunferencias perfectas. Todo dentro de una fastuosa decoración con elementos arquitectónicos y escultóricos. En el frontón, la imagen de la coronación de la Virgen, rodeada de un coro de ángeles, sentada en el mismo trono de Cristo como símbolo de la Madre. Con el objeto de terminar con las rivalidades, San Bernardino trató de unir a los sieneses haciendo que guardaran lealtad a un solo emblema común, el símbolo de Cristo triunfante. El interior, cuya parte inferior es bicolor, con alternancia de mármoles claros y oscuros, ofrece impresionantes efectos de perspectiva que se crean gracias a los múltiples pilares. Aquí vemos los distintos tipos de pilares que se han utilizado. Aquí se encuentra el conocido púlpito de Nicola Pisano, realizado entre 1266 y 1268. Cuenta la vida de Cristo en 7 paneles llenos de grandeza y sentido dramático. Las columnas que lo soportan fueron traídas de ruinas romanas. Este plano nos muestra la variante del suelo, que es de los siglos XV y XVI. Es único en el mundo. En la realización de los 56 paneles de mármoles, trabajaron más de 40 artistas, entre los que cabe destacar a Becca Fummi. Las figuras, grabadas o taraseadas, representan distintos personajes míticos, como sibilas, virtudes, alegorías y escenas del Antiguo Testamento, que llaman la atención por su vivacidad y su delicadeza. Al fondo distinguimos la capilla del Voto de 1660, construida sobre diseños de Benedetto Giovanelli Orlandi. Es de planta circular con columnas de mármol verde africano con bóveda dorada. Sobre el altar, el cuadro La Virgen con el Niño, de Dietisalvi de Speme. A los costados, 2 esculturas de Bernini, María Magdalena y San Jerónimo. En el año 1139 quisieron construir la iglesia más grande de la cristiandad. Allá vemos parte de la nave inconclusa. Una peste asoló la ciudad, mató a las 2/3 partes de su población y nunca se pudo terminar. Vamos a visitar el Museo de la Ópera Metropolitana.
Lo primero que vemos es la conocida Virgen en Majestad, de Duccio. Estas esculturas de madera fueron realizadas entre 1419 y 1424 por Jacopo della Quercia. Estas son las estatuas originales que estaban en la fachada de la catedral. También se encontraba en la catedral esta Virgen con el Niño de Donatello y un bajo relieve de Jacopo della Quercia. Estas esculturas de los apóstoles fueron realizadas a comienzos del siglo XIV por seguidores de Pisano. En esta sala, Sibilas, profetas y filósofos de Giovanni Pisani. Al final de la sala, un maravilloso rosetón de Duccio de Buoninsegna de 1290. Tiene 6 metros de diámetro, con 3 historias de la vida de la Virgen en las vidrieras centrales, y en los lados los 4 patronos de Siena. Y esta es considerada la obra maestra de Duccio. Es un retablo de 2 caras. La cara que vemos es la Virgen con el Niño, ángeles y santos. La Plaza del Campo es una de las plazas más bellas del mundo. Trazada en forma de concha o abanico, presenta una ligera inclinación y está flanqueada por elegantes palacios. El pavimento es de ladrillos y está rodeado de un anillo de piedra. El palacio público de estilo gótico fue edificado a fines del siglo XIII hasta mediados del siglo siguiente. En uno de sus extremos surge la esbelta Torre del Mangia de 88 metros proyectada por Lippo Memmi. A sus pies la capilla de la plaza tiene forma de galería, es de 1352, poco después de la terrible peste que asoló la ciudad. Un siglo más tarde se reformó en estilo renacentista. Las esculturas fueron realizadas en 1382 por Mariano d'Angelo Romanelli y por Pisino. Del palacio público irradian 8 líneas blancas que dividen el campo en 9 partes. Esta división simbólica recuerda a uno de los gobiernos de Siena, constituido por 9 miembros procedentes de la pequeña burguesía de artesanos y banqueros. Y gracias a la colaboración de estos, la ciudad alcanzó su máximo esplendor desde fines del siglo XIII a mediados del XIV. En el otro extremo de la plaza vemos la Fuente Gaia, que fue construida en 1419 por Jacopo della Quercia. Es rectangular y tiene un murete de mármol en 3 de sus lados que están adornados con relieves de esculturas sobre la creación de Adán y Eva y también de mitologías griegas. Vamos a ingresar al palacio y en su interior se encuentra un conjunto de frescos, esculturas y pinturas. De entrada nos encontramos con la pintura de Sano di Pietro, Santos y Beatos, Alessandrino, Sacendoni y Galerani. El Museo Cívico se instaló en el primer piso en 1930 y contiene obras de la escuela sienesa. En la Sala del Resurgimiento, por ejemplo, vemos obras del siglo XIX, que contiene episodios de la Guerra de la Independencia de artistas toscanos. En la sala del consistorio, en las bóvedas, vemos frescos de las virtudes públicas de Domenico Beccafumi en 1535. En la capilla, en el altar, vemos la tabla de la Sagrada Familia con San Leonardo de Sodoma y también frescos de Tadeo. Tiene una lámpara de madera tallada de 1435. En la parte superior tenemos una loggia con 4 grandes pilares y una maravillosa vista a la plaza. Salimos ahora de la Plaza del Campo y vamos a recorrer parte de sus calles.
una hermosa perspectiva de otro de los accesos a la plaza. Y paseando por sus calles nos despedimos de la ciudad de Siena. De Siena volvemos nuevamente a Florencia. Hacemos nuestra última recorrida por Florencia, que es sin duda la ciudad donde el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. La poderosa silueta del palacio, rematada con un elegante campanario de 94 metros, domina toda la plaza. Las almohadillas de Piedraforte le confieren a la fachada una gran solidez. Está dividida en 3 niveles, los 2 primeros con filas de ventanas neogóticas de mármol con arcos trilobulados. Está coronada por un balcón corrido con pequeños pilares y arcos. El campanario tiene una pequeña ventana que en su interior era una cárcel donde estuvo, por ejemplo, detenido Cosme el Viejo. El baluarte con almenas gibelinas está sostenido por arcos ojivales y 4 columnas con capiteles con hojas. Delante del portón de entrada, una copia del David de Miguel Ángel y el Hércules y Caco de Baccio Bandinelli. Y encima del portal un frontispicio de mármol con el monograma de Cristo Rey flanqueado por 2 leones. Vamos a hacer una visita a su interior. Accedemos al patio interior del palacio, que fue construido entre 1299 y 1314, aunque tuvo construcciones y ampliaciones entre los siglos XIII y XIV. Y este es el fierecillo alado de Verrocchio de 1476. La sala de los 500, llamada así por los 500 miembros del Gran Consejo, fue construida en 1494 por Simone del Pollaiolo y alargada por Vasari. Se perdieron muchas obras de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros. Y este techo fue realizado por Vasari por indicación de Cosme I entre 1563 y 1565. La sala de los 500 era el lugar de reunión de los líderes de la República Florentina. Está decorada con obras de Vasari y de otros artistas y conserva un grupo escultórico de Miguel Ángel, el genio de la victoria. Es de mármol del año 1534. La torsión del cuerpo y su anatomía vigorosa representa al ganador, que es el genio, dominando al derrotado, sometiéndolo ágilmente. Las estatuas de los costados fueron comenzadas por Grandinelli en el 1560 y las continuó Vasari. Juan de Medici fue elegido papa en 1513 con el nombre de León X. Esta era su habitación. Las pinturas de paredes y techo pertenecen a Vasari y glorifican la acción del Papa como expresión de la voluntad divina. El piso de la habitación de León X es original. Acá vemos la divisa medicea, que son anillos con junta de diamantes, significan unidad y concordia. Nos dirigimos ahora hacia la planta superior. El palacio fue construido primeramente para el ayuntamiento de Florencia. Conserva su aspecto medieval, aunque gran parte de su interior fue remodelado para el duque Cosme I, quien lo habitó en el año 1540. Leonardo y Miguel Ángel fueron llamados para redecorarlo, pero finalmente fue Vasari quien realizó dicha tarea. Visitamos la sala de los elementos. Los aposentos de Cosme I son conocidos como la sala de los elementos, debido a las escenas alegóricas. Toda la decoración de Vasari está inspirada en la mitología clásica. Están representados los 4 elementos, en el techo el aire. En el elemento tierra, Saturno mutila a Orán. La fragua de Vulcano en el elemento fuego. Y en el elemento agua, el nacimiento de Venus.
Esta sala debe su nombre a que las pinturas del techo representan distintas historias de Hércules. En el centro el cuadro de Vasari, Hércules niño estrangulando a una serpiente. También se encuentra la pintura Virgen con el niño y el joven San Juan de autor desconocido, que es famosa porque en la parte superior se ve un objeto que parece un ovni y un personaje con una mano en la frente mirándolo. En el techo de la sala de las cosechas, un carro tirado por dragones. En el techo de la sala de la abundancia tenemos la primavera, verano con el cuerno de la abundancia, el otoño con racimos de uva y el invierno con un anciano junto a un brasero, atrás plantas y frutos de estación. El piso, de terracota blanca y roja, es de 1556 y sigue el diseño del techo. Y en la sala de Júpiter, Júpiter niño amamantado por la cabra Amantea. En la sala de los priores de las artes se destaca el magnífico techo de casetones, es obra de Giuliano da Maiano. Este mural es de Salviotti y aquí se retrató a sí mismo. Pasamos ahora por la sala de los lirios. La sala de los lirios mantiene el aspecto de los 400. Los muros están cubiertos con flores de lis en dorado, que es el emblema de Florencia. En el techo un magnífico casetonado. En las paredes vemos frescos de Domenico Ghirlandario de 1490. En el centro la apoteosis de San Zenorio. A la izquierda, Bruno, Mucio Sverola y Furio Camillo. Y a la derecha, Decio, Escipión el Africano y Cicerón. En los frisos, los leones sostienen los estandartes de la comuna florentina. Esta figura de bronce es la Judith de Donatello. Fue ejecutada en el año 1457 por orden de Cosme de Medici el Viejo. En esta escultura vemos el contraste entre la tensión del gesto de la joven y el abandono del cuerpo sin vida del general babilonio. Nos dirigimos ahora hacia la sala de los mapas. La sala de los mapas o sala de la guardarroba está cubierta de mapas del siglo XVI. Es un guardarropas ejecutado por Vasari en el año 1572. Matteo Nigetti diseñó los armarios de nogal y el astrónomo y geólogo Ignacio Danti pintó al óleo los mapas de todas las regiones del mundo entonces conocidas y también el mapamundi que cuando se construyó en 1581 era el más grande del mundo. Las pinturas son un testimonio del preciso conocimiento geográfico de la época, tanto de Europa como de África, Asia y sobre todo de América, que solo se habían cumplido 70 años de su colonización. Vemos el patio Micheloso desde el segundo piso. El patio Micheloso es renacentista y contrasta con el exterior por su lujo y refinamiento. Micheloso lo reformó en el siglo XV y fue decorado un siglo después por Vasari. En el centro hay una elegante fuente rematada por un genio alado del siglo XVI. Es copia de una obra de Verrocchio cuyo original está en el interior. Y regresamos nuevamente al Duomo, Santa María de las Flores,
Es el símbolo de la riqueza y el poder de Florencia en los siglos XIII y XIV. Es uno de los mayores edificios del mundo cristiano. Si bien es gótico, se lo puede definir como de estilo gótico florentino. Vamos a visitar uno de sus laterales, pasando por el campanile que diseñó Giotto en el año 1334. Rodear la catedral por la derecha para admirar el efecto que produce la inmensa marquetería de mármol que reviste al edificio y la amplitud extraordinaria de la cabecera. Y ahora estamos en el lateral izquierdo. La armoniosa cúpula que se alza por encima de la nave costó 14 años de trabajo a su creador, Brunelleschi. Su gran tamaño, representando la típica determinación de los florentinos de jamás ser sobrepasados, no ha sido superado por ninguna construcción hasta el día de hoy. Entrando a la catedral produce gratísima impresión la vastedad del espacio y la sobriedad de la decoración, contrastando la rica policromía exterior. Tiene 153 metros de longitud, 90 de ancho en el crucero y 90 de altura hasta la cúpula. Los pisos son posteriores, del siglo XVI. En la entrada al mosaico de Gadogadi, la coronación de la Virgen, y los frescos de Santi di Tito, ángeles músicos. Y arriba el reloj pintado por Paolo Uccello. Es uno de los pocos en el mundo que marca el tiempo con el sistema Itálica Hora, que divide el día en 24 partes y toma desde las 24 horas hasta el ocaso del día siguiente, llamado ocaso solar. El aspecto casi desnudo del interior de la catedral corresponde al austero ideal espiritual de la Florencia medieval y del primer Renacimiento. En este cuadro, el Dante explicando la Divina Comedia es de Domenico de Michelino. Ahí tenemos el altar mayor y el crucifijo, que es de Benedetto da Maiano. Fue realizado en 1497 y detrás se encuentra el altar mayor dedicado a San Zanobi, el primer obispo de Florencia. Un relieve de Luca della Robbia, la resurrección de Cristo sobre la sacristía. Y también las puertas de bronce son de Luca della Robbia. En los paneles vemos figuras flanqueadas por ángeles, entre las que vemos a la Virgen con el Niño, los 4 evangelistas y 5 santos, entre ellos San Juan Bautista, patrono de Florencia. Las 24 vitraux de colores de la catedral constituyen el más importante programa del arte de la vidriería en la Italia de los siglos XIV y XV. Representan los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento y escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. Incluye autores como Donatello, Ghiberti, Paolo Uccello y Andrea del Castagno. La cúpula, con su forma octogonal, reitera el simbolismo del baptisterio. La decoración de la cúpula con mosaicos, tal como la había concebido Brunelleschi, habría contribuido a reforzar la impresión de una ampliación al infinito del baptisterio. En cambio, la decoración fue hecha por Vasari y Zuccari, es al fresco y no en mosaico. Arriba vemos gente paseando por la galería al pie de la cúpula. Los 3.600 metros cuadrados de superficies pintadas al fresco ilustran la fe tradicional de un paraíso y un infierno. Los frescos de la cúpula fueron completamente restaurados entre 1978 y 1994. En la zona central se encuentra el Juez, Cristo resucitado rodeado de ángeles con los símbolos de la pasión. Y aquí una escena del infierno. El coro, también octogonal como el baptisterio, tiene un muro de sostén con representaciones de profetas esculpidas por Bandinelli y sus colaboradores.
Y así vamos terminando nuestra visita a Santa María del Fiori. Una imagen de los mármoles del pavimento de la catedral. Por una escalera que está situada al otro lado de la nave central, vamos a acceder a la cripta de Santa Reparata, una maqueta de las distintas etapas constructivas de la basílica, comenzando por la de Santa Reparata. Santa Reparata es una antigua catedral. Aquí vemos los restos de una basílica romana derribada para construir la actual catedral y que a su vez procedía a la transformación de una basílica paleocristiana de los siglos V y VI. Las excavaciones han sacado a la luz fragmentos de pavimentos de mosaicos pertenecientes al edificio original. Una parte de la pavimentación en mosaico paleocristiana También podemos ver elementos de las sucesivas reconstrucciones y ampliaciones de la iglesia hasta la segunda mitad del siglo XIV, cuando fue reemplazada por la Catedral de Santa María de la Flor, todavía en construcción. Este es el altar de la iglesia de Santa Reparata. Aquí vemos restos de los frescos que tenía la antigua iglesia. Y con la imagen de esta extraña cruz de la iglesia de Santa Reparata, terminamos nuestra visita a la ciudad de Florencia. Terra mia, com'è bella la bontà, terra mia, terra mia. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno.